Gracias por continuar con nosotros en Serio Noticias. Por supuesto, el tema sigue siendo la educación, las reacciones que han surgido después del anuncio que diera a conocer ayer en la mañana el gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, esto en torno a la desaparición del Instituto Estatal de Educación. Al respecto, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aprovechó para dar su respaldo a esta iniciativa. Y bueno, de esta manera los cambios que realizó el gobierno de Oaxaca para implementar la reforma educativa en aquella entidad, pues tienen su respaldo. Asimismo, solicitó a la sociedad no aceptar información distorsionada sobre este tema de lo que realmente está mandatando la Constitución. El gobierno del estado de Oaxaca, en apoyo y coordinación con el gobierno de la República, ha tomado una serie de medidas para implementar la reforma educativa en el estado de Oaxaca. Son acciones concretas, apegadas a derecho, para restablecer la rectoría del estado en materia educativa, especialmente en esa entidad, como lo mandata para todo el territorio nacional nuestra Constitución. En el Gobierno de la República respaldamos esta decisión porque tenemos el deber legal y el compromiso ético de hacer realidad el derecho que tienen todos los niños y jóvenes del país a una educación de calidad. Lo he dicho en reiteradas ocasiones, el Gobierno de la República ha venido trabajando y lo seguirá haciendo para asegurar que la reforma educativa realmente se instrumente en toda nuestra geografía nacional. Hay un propósito muy claro, un mandato en nuestra Constitución, que es asegurar calidad en la educación que reciben nuestros niños y jóvenes. No acepte que haya este tipo de información, a veces tergiversada, distorsionada de lo que realmente mandata nuestra Constitución. La reforma educativa, efectivamente, entre otros elementos, establece la evaluación de la educación, la evaluación a los docentes. Para quienes están ya en el sistema educativo, les impone esta obligación de llevar a cabo la evaluación, y si aquellos que no acrediten los debidos conocimientos, pero que ya tienen derechos laborales adquiridos, efectivamente son retirados de ser maestros frente al grupo para dedicarles a alguna otra actividad dentro del sistema educativo. También impone a los nuevos maestros, a quienes a partir de la implementación de la reforma educativa, de la entrada en vigencia de esta reforma, se incorporen como maestras y maestros al sistema educativo, a ellos se les impone la obligación que de no ser o de no aprobar los exámenes que regularmente tendrán que presentar, de no aprobarlos, efectivamente se les retira del servicio magisterial al que eventualmente se incorpore. Por su parte, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, también tuvo oportunidad de expresarse al respecto. De esta manera, a través de su cuenta de Twitter, Miguel Ángel Osorio Chong destacó la desaparición del Instituto Estatal de Educación Pública en Oaxaca y escribió: hoy inicia una nueva etapa en el sistema educativo de Oaxaca. La educación de las niñas, niños y jóvenes es nuestra prioridad. Y de esta manera, pues también más adelante daba una respuesta sobre esta decisión de Gabino Cue. Y quien también se estuvo externando su opinión al respecto fue el presidente del PRI, César Camacho, quien consideró que la decisión del gobierno de Oaxaca para desaparecer el IEPO con el apoyo de la Federación es un ejemplo de mano firme para que no haya duda de que no son los maestros y menos los profesores rijosos los que están administrando la educación. Al respecto, el presidente de Acción Nacional, Gustavo Madero, señaló que la decisión de atraer por parte del Ejecutivo el problema educativo de Oaxaca permite ver la incapacidad política que hay para resolver el tema magisterial. El PRD, en contraste, respaldó la decisión del gobierno de Oaxaca en esta desaparición y en la creación de un nuevo instituto para impulsar la aplicación de la reforma educativa con el apoyo federal. En rueda de prensa, el senador Armando Ríos Peter se refirió a esta información dada a conocer por Gabino Cue y dijo que la decisión que tomó el gobernador es congruente y se tendrá que acompañar.
Al ser cuestionado si esta decisión debe replicarse en otras entidades, el senador mencionó que se debe analizar caso por caso, pero eso sí, dejando al Estado siempre la responsabilidad en materia educativa. Que nos ha quedado claro en la Comisión de Educación y lo que nos ha tocado escuchar de los propios gobernadores, de las propias autoridades educativas federales, es cada estado tiene una condición particular. Incluso estados del sur como Guerrero o como Chiapas, que siendo vecinos de Oaxaca, pues no se presentan condiciones idénticas en todos lados. A mí me parece que esto no se trata de recetas absolutas que puedan generar miopía o que puedan generar equivocaciones. Esta es la decisión que toma el gobierno de Oaxaca, habrá que darle seguimiento y me parece que en el tema educativo, para cada estado en particular que presenta condiciones sui generis, habrá que darle seguimiento en la misma lógica, que es el Estado mexicano el que pueda atender la suprema visión que es la calidad educativa de los niños y niñas del país. Y por último, en este marco, ¿qué opinión les merece la importante presencia de más de 4.500 elementos de la Policía Federal en el Estado? Bueno, hay que, como en estos casos, siempre tenemos que ser enfáticos en exigir el respeto a los derechos humanos. Hay riesgos, sin duda alguna, pues, de que hay acciones o reacciones por estas decisiones. El propio Gavino lo dijo, cualquier decisión que yo tome siempre se ve, siempre enfrenta dificultades en términos de la capacidad operativa que se tiene, porque son decisiones que cuando encuentran reacciones, pues encuentran 3,000, 5,000, 10,000, así más o menos lo dijo, personas que se movilizan y que impiden que en cierto sentido se respete el derecho de terceros, como el tema del aeropuerto. Sin embargo, en su turno, el senador de Morelos, Fidel de Médicis, pues mostró una crítica a la reacción del gobierno federal y consideró que de fondo no hay un interés por los niños, por su educación, sino hay un interés por el poder y el control de la región que ha mostrado históricamente una resistencia civil ante la desigualdad social. Para contrastarlo, ejemplificó con el caso de Morelos. El tema aquí es más de profundidad. Si piensa Peña Nieto y Gavino Cue que cambiando la estructura administrativa del Instituto de Educación Pública de Oaxaca, que solo contempla la educación básica, va a resolver el problema de la coordinadora, está equivocado, porque es una lucha por el poder y esto tiene sus orígenes en el amaciato histórico del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación con la Secretaría de Educación Pública. Es decir, si revisamos el sistema educativo nacional, vamos a ver que somos de los países con más alto índice de deserción en el mundo. Si revisamos el sistema educativo nacional, vamos a ver que somos de los países con más bajo índice de aprovechamiento en el mundo. Y solo se contempla y solo se ponen los ojos en Oaxaca, porque ahí hay una insurgencia histórica que ha luchado en contra de este amaciato. Revisemos cómo está el país, que ese debería de ser el gran tema, no cómo la coordinadora o los miembros de la CENTE se oponen a una ley que lo dijimos desde que nació esa ley, iban a ser muerta porque en 4 estados no iba a poder aplicarse. Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas y hoy muchos maestros en el país están en esa condición de insurgencia. Tendrían que reformar el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, por ejemplo, ¿sí? El IEBEM, porque ahí se incrustó una célula del Bester Gordillo Morales, del nuevo sindicalismo. Nada más que como el nuevo sindicalismo es permisivo y entra en este amaciato, entonces, a pesar de que se movilizaron ya más de 15,000 maestros en esta última jornada de lucha de estos compañeros, bueno, eso no se revisa. Y hablando de Morelos, el gobernador de esta entidad, Graco Ramírez, también alzó la voz para dar su punto de vista. Esto durante una reunión de trabajo con autoridades del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos. Ahí aceptó que es la autoridad quien tiene la responsabilidad de brindar una educación de calidad. Desde la educación podemos construir una sociedad democrática. Comparto plenamente el hecho de que con
una buena educación y de calidad, le estamos dando una oportunidad a nuestros estudiantes que tienen derecho a estudiar, porque es un derecho. Los niños en este país, quizás porque no votaban o quizás porque no voten, porque no siguen sin votar, pero ya cada vez participan más, pero los niños en este país, las niñas en este país, no eran reconocidos con derechos. Hoy tenemos un reconocimiento de sus derechos. Y ese reconocimiento a sus derechos, uno de ellos fundamental es acceder a la educación. Es un derecho a la alimentación y a la educación. Señaló que los gobiernos aceptaron una perversa relación corporativista donde en lugar de ver la educación y al magisterio como el sujeto principal, los vieron como la reserva electoral necesaria para mantener una hegemonía política. Al referirse a la situación que prevalece en Oaxaca, lamentó que en esa lucha de maestros, pues que no daban clases, así lo mencionó, pues hayan perdido todos. Yo les puedo decir que gran parte del déficit que tenemos, del problema deficitario de nuestro gasto, donde he venido yo haciendo ahorros, reduciendo número de funcionarios del gobierno, donde no hemos generado en 3 años ningún aumento de nuestras percepciones, donde yo mismo no tengo aguinaldo como gobernador, y todos estos ahorros que hemos llegado ya cerca de 700 millones de pesos en el año, es porque cuando llegamos tuvimos que pagar casi 2.800 millones en todo el rezago que había con la educación. Alguna vez la secretaria de Hacienda me dijo, es que ¿por qué tenemos que hacer esto si son compromisos no cumplidos por anteriores administraciones? Casi de 10 años para acá, algunos rezagos. Pero yo les dije a mis compañeros de Hacienda que valdría la pena terminar con esta mayoría de rezagos que teníamos para poder generar una condición de una nueva relación con las maestras y maestros. Y en otro tema ya le dábamos cuenta hace unos días de este rumor que circulaba por las redes sociales que tenía que ver con la desaparición tanto del IMSS como del ISSSTE o su privatización. Bueno, al respecto ya hubo pronunciamientos y es precisamente como rumor cómo se ha calificado esta intención de engañar a la gente, así lo externó el senador Emilio Gamboa Patrón. Y bueno, esto se pronunció respecto a estos mensajes que pues ya le daba cuenta, estuvieron difundiéndose a través de las redes sociales. En conferencia de prensa, el coordinador del grupo parlamentario del PRI desechó la sola idea de que se pretenda privatizar los servicios de salud y seguridad social del Estado mexicano. Puedo asegurar que el presidente Enrique Peña Nieto ni siquiera lo tiene en la mente, insistió. Sin embargo, también a través de las redes sociales, varios dirigentes políticos, varios actores de la política, sobre todo de Movimiento de Regeneración Nacional, pues también externaron que de fondo hay una intención, quizá no de estar privatizando como tal los servicios de salud, pero sí de hacerlo en caso de gastos médicos mayores.